a todos que están en este lugar. Nuevamente tenemos la visita de Benjamín Coria. Estamos más que contentos, ya un amigo. Ya un amigo, ya hace un tiempo que nos ha venido a visitar ya en varias oportunidades, dando diferentes tipos de charlas, acompañándonos. Y hoy está nuevamente, Benjamín viene de Córdoba, con un grupo de personas que están allí atrás también, que han hecho un esfuerzo enorme por llegar a este lugar y aportar para, no solamente a nuestras vidas, sino aportar a la comunidad, ¿no? Un aporte valioso con sus enseñanzas. Benjamín es educador emocional en el programa Vivir Allí en Córdoba. Es un programa de educación emocional y espiritual que se dicta allí en Córdoba. Y también pertenece al equipo de Sebastián Palermo, que ya muchos de ustedes lo han escuchado nombrar. También Gerardo la conocéis también, ¿no? Bueno, él es doctor, psiquiatra, ha escrito a su vez libros como Aprender a sentir, Vivir tranquilo, Hijos de la droga, entre otros libros que ha escrito Sebastián. Y no solamente que es doctor, no solamente que es escritor, sino que también es pastor de una iglesia allí en Córdoba y Benja trabaja en el equipo. Así que él tiene mucho para aportar en este día. Hoy la problemática que se va a tratar es el tema de las adicciones, cómo ayudar, ¿no?, a una persona que tiene este tipo de problemas. Y bueno, hoy vamos a aprender como familia, como una persona del pueblo, qué podemos hacer y cómo conocer los síntomas, cómo ayudar a una persona que está en problemas de adicción. Así que bueno, mejor se lo voy a explicar también. Gracias por haberse acercado. Si están acá, entiendo que, bueno, veo unas caras conocidas que ya han estado en la charla anterior y, bueno, si están acá entiendo que es porque todo nos une quizás este tema o esta problemática, podemos decir, que es el tema de la drogodependencia. Es un tema que quizás está en auge en estos últimos tiempos, es un tema del cual últimamente en la televisión, en la radio oímos hablar mucho. De hecho, la televisión, me atrevo a decir que vende mucho con esta realidad y bueno, constantemente estamos viendo imágenes, viendo realidades, viendo chicos que se mueren, viendo familias que se desmoronan, viendo a chicos también que se sumergen quizás en la delincuencia y en un montón de cosas que este tema nos va llevando y nos va empujando hacia ese tipo de vida. El punto radica en primera instancia en si concebimos que la droga en sí o la adicción es realmente el verdadero problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si fuese así, voy a apagar esto porque vamos a liar un poco. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Entonces, si sería la adicción el problema, erradicamos el narcotráfico de repente y fin del problema, lo solucionamos. Si sería la adicción el problema, hacemos desaparecer la droga de un día para el otro y chao, ya solucionamos el problema. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Entonces, vamos a desarrollar este tema a lo largo de hoy, mañana, pero el punto está ahí, la pregunta sería, ¿es la droga en sí el problema? ¿Es el consumo de la droga en sí el verdadero problema? ¿O hay algo que está por detrás? ¿Hay algo que está por debajo? ¿Tenemos ahí el videito ese? Me gustaría empezar, es un videito cortito pero muy ilustrativo. Me gustaría que lo veamos para dar pie a este curso. Que siempre digo, por ahí es muy fácil sentarnos en un sillón a ver la televisión y a ver la realidad y comentarle la realidad y entristecernos o maldecir, quizá echar la culpa, buscar culpables. El mismo problema que tiene una persona que tiene deseos de consumir una adicción, la misma problemática la tiene una persona de repente que tiene un cuadro de depresión, un cuadro de ira compulsiva que no puede sostenerlo, una persona que de repente tiene fobia, pánico, no se anima a ir a la calle, no se anima a sociabilizarse. Entonces llegamos a la conclusión de que todo radica en la educación emocional. Entonces, educando nuestras emociones,
no solamente salimos de situaciones como es una adicción, de situaciones como es una fobia, de situaciones como es una depresión. Entonces, estas herramientas, en cierta forma, es la que voy a dedicarme a hablar en estos 2 días, y puntualmente en el tema de las adicciones. ¿Por qué denominamos este curso un curso de asistencia? La palabra asistencia habla de que asistimos a alguien que ya está en una problemática, y no hablamos de una prevención. Lamentablemente muchas veces llegamos a toparnos con esta realidad cuando ya está latente, cuando, como decía el cartero de la invitación, ¿qué pasa cuando la adicción toca la puerta de tu casa? Recién ahí reaccionamos, recién ahí salimos a buscar ayuda. Yo sé que quizás acá hay personas que no están pasando, no tienen conocidos que estén en esta situación, que simplemente quizás tengan deseos de instruirse, de capacitarse, de ver de qué se trata, está bueno. Pero van a ver que vamos a llegar a la conclusión de que la dinámica o la conducta que mueve a un adicto no es muy diferente a la conducta que mueve a cualquier ser humano. Entonces, estos primeros minutos vamos a repasar un poco qué es lo que significa la palabra adicto, qué es lo que representa o significa la palabra droga, cómo la ve la ciencia, que dice el DSM-4, que es el manual clínico médico mundial, que trata también el tema de las adicciones, de la drogodependencia. Y vamos a ir respondiendo a esta pregunta que yo hacía al principio. ¿Es la droga el problema? ¿Es el consumo el problema? Entonces, quiero que se estén haciendo esa pregunta si ya la han escuchado antes o si ya han escuchado el tema. Vamos a seguir profundizando. Vamos a la primera diapositiva. ¿Está? Droga se dice que es todo compuesto químico que puede emplearse o administrarse como auxiliar para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades u otros estados anormales. También para aliviar el dolor, el sufrimiento o para influir sobre el humor, las sensaciones o las emociones. Prácticamente droga es ese compuesto químico que al ingerirlo, al introducirlo en nuestro cuerpo, genera un cambio. De repente yo estaba en un estado y al ingerir esa sustancia o esa droga X, algo en mí modifica, o lo altera o modifica puntualmente mi estado de ánimo. Y ahí es donde están las emociones que vimos en el curso anterior. La siguiente. Originalmente la palabra adicto significa el que no habla. Se utilizaba para designar a los discípulos, digamos, de Jesús, o los discípulos, digamos, que tenían un mentor, pero con el tiempo se usó para señalar a los esclavos y es sinónimo de dependiente. Digamos que ya no eran los discípulos simplemente los que se sentaban a escuchar a una persona que hablaba, sino que esa palabra con el tiempo se la estableció a los esclavos. Eran personas que no tenían ni voz ni voto, como se dice, y que no podían hablar, no podían expresar sus emociones, lo que les pasaba. Se llevó esta palabra y se la estableció en aquellas personas justamente que viven esta problemática. Hay varios niveles que al abordar, quiero que nos hagamos esta pregunta. No sé si ya les ha pasado o si alguna vez se lo plantearon. ¿Qué pasa si de repente viene una persona con esta problemática a buscar ayuda? De repente aparece alguien, un día toca la puerta de mi casa, un familiar muy conocido que de repente está en este tema, es decir, nos enteramos que está en la droga. ¿Cómo recurrimos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Para dónde disparamos? Todos estos años quizá de haber trabajado, me tocó mucho escuchar a madres. Las madres por lo general, de hecho no me llama la atención que la mayoría de los que están acá son mujeres, porque es una problemática que quizá mueve por ahí más a la mujer que al hombre. Hay toda una raíz también en esta cuestión. Pero madres que han llegado a la asociación, al programa Desesperadas, porque de repente se enteraron que su hijo de 16 años estaba fumando marihuana, que le había encontrado un porro es un cigarrillo de marihuana, en la campera. Y eso lo asustó, de repente lo puso en penitencia a su hijo, lo empezó a indagar, no lo dejó salir más, lo empezó a tratar mal, se empezó a enojar, se asustó y salió a buscar ayuda pensando y diciendo que su hijo era un adicto y que tenía problemas con las drogas. Esto es muy habitual y pasa. Entonces ahí es donde debemos parar y entender que hay diferentes tipos de consumo, hay diferentes tipos de niveles, por así decirlo, de consumo. Entonces, al abordar a una persona, debemos
ver en qué grado de consumo está, a qué le llama consumir. Una persona dice consumo droga, bueno, ¿qué droga? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo lo haces? ¿De qué forma? Vamos a estar viendo también en estos días, a lo largo del día de hoy, estos niveles que acá nos pusimos, que es, por ejemplo, el experimentador esporádico, el abusador y el dependiente. Pero antes de pasar a explicar de qué se trata cada uno, ¿no le llama la atención esta palabra que dice adicto, el que no habla? Entonces tenemos que aquella persona que sufre de adicción es una persona que consume sustancias, es una persona que en cierta forma no puede hablar, o no sabe hablar, mejor dicho, no sabe expresar, no sabe comunicarse. Entonces la forma que tiene, la forma de vía de escape es a través del consumo. Hay dos estados, o dos emociones, por así decirlo, que mueven todo nuestro sistema de vida, nuestro sistema de creencia. Hay dos estados de los cuales o estamos en uno o estamos en el otro. Son dos emociones, por así decirlo, generales, que desengloban. Son las emociones positivas y las emociones negativas. Dentro de las emociones positivas podemos rotular y hablar en general que encontramos al placer. Y dentro de las emociones negativas, esto un poco lo vimos en el curso que hicimos, están las emociones perturbadoras, la ira, la tristeza y el miedo. Entonces, estas emociones tienen como base la angustia. La angustia decíamos que es no una emoción en sí, sino un estado interno de incomodidad. De repente, yo siento enojo, algo adentro mío me genera como incomodidad, algo sé que no está bien. No me gusta estar así. De repente si yo le preguntara a alguien cuando se enoja, ¿es lindo estar así? ¿Les gusta? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten placer? No. O sea, hay algo que les molesta, que les genera irritabilidad, que genera incomodidad. Entonces a eso denominamos angustia. Pero de repente yo me siento en una silla que tiene un clavo y estoy sentado y me molesta y me muevo. Eso es incómodo, eso me genera incomodidad, eso me genera angustia en cierta forma. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente me levanto y voy y busco otra silla mejor donde me sienta más cómodo. Entonces, ese ejemplo que acabo de dar es básicamente cómo se mueve el ser humano, cómo responde. Siente incomodidad, siente angustia por algo que le ha pasado, automáticamente ¿qué busco? Sentirme bien. Salgo del estado de angustia para entrar en el estado de placer. Entonces, en esos dos estados estamos moviendo constantemente. Una de las cosas o de los mitos que quizás muchas veces nos tomamos el tiempo para explicar y para desmistificar es el tema del consumo de la sustancia. Creemos que aquella persona que consume drogas, una persona que de repente está mal, que es cierto que es una persona que necesita ayuda, una persona que no sabe lo que está haciendo, una persona que, como decimos en Córdoba, que está echando moco porque de repente era de una forma y la droga lo empezó a mutar, empezó a hacer cosas que de repente no hacía. Entonces, automáticamente la sociedad lo que tiende a hacer es aislarlo, marginarlo. Trata de evitar ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque pueden ser peligrosas, porque a nadie le es conveniente juntarse con una persona que piensa así de sí mismo, que no se valora. Entonces tendemos como sociedad a marginarlos. Y de hecho pasa que muchos padres vienen y vienen y dicen, bueno, mi hijo es adicto. ¿Hace cuánto? Y hace como 4 años, hace como 10 años. Y vos lo escuchás a la persona que viene, o si es una persona adulta, dice, no, soy adicto hace 15 años. Entonces acá hay un punto donde es importante entender que no tenemos por qué estigmatizarlos, no tenemos por qué caratularlos. Si bien la pregunta, si es la droga, si es el consumo, el problema o el verdadero problema. Hay un ejemplo que a mí me sirvió mucho para entenderlo en mi caso y para poder explicarlo. Yo siempre digo que la droga, cuando viene una persona y dice que tiene un problema, que su problema es la droga, lo que le explicamos es que ¿vieron un iceberg alguna vez? ¿O saben lo que es un iceberg? Es una montaña de hielo dentro del mar. Pero si pueden ver, o si han visto en la tele alguna vez el Titanic, esta película, que choca contra un iceberg, solamente se ve una puntita de hielo, se ve como una cúspide. Es eso lo que podemos ver nosotros. Pero debajo de eso hay toda una montaña enorme que va
hasta kilómetros puede llegar a tener. La droga es eso, simplemente lo que vemos es una puntita, pero en el fondo hay toda una cuestión mucho más gruesa. Entonces, conseguimos que no es la droga el problema, sino que la droga es un síntoma de una problemática de fondo mucho más compleja. La droga, o el consumo, mejor dicho, de sustancia de droga, es una forma errada de resolver un problema.
muy habitual en aquella persona que consume sustancias. Para empezar, una de las cosas o de los mitos que quizás muchas veces nos tomamos el tiempo para explicar y para desmistificar es el tema del consumo de la sustancia. Creemos que aquella persona que consume drogas, una persona que de repente está mal, que es cierto que es una persona que necesita ayuda, es una persona que no sabe lo que está haciendo, es una persona que, como decimos en Córdoba, que está echando moco porque de repente era de una forma y la droga lo empezó a mutar, empezó a hacer cosas que de repente no hacía. Entonces, automáticamente la sociedad lo que tiende a hacer es aislarlo, marginarlo. Trata de evitar ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque pueden ser peligrosas, porque a nadie le es conveniente juntarse con una persona que piensa así de sí mismo, que no se valora. Entonces tendemos como sociedad a marginarlos. Y de hecho pasa que muchos padres vienen y vienen y dicen, bueno, mi hijo es adicto. ¿Hace cuánto? Y hace como 4 años, hace como 10 años. Y vos lo escuchás a la persona que viene, o si es una persona adulta, dice, no, soy adicto hace 15 años. Entonces acá hay un punto donde es importante entender que no tenemos por qué estigmatizarlos, no tenemos por qué caratularlos. Si bien la persona tiene una tendencia y una actitud de recurrir al consumo, no por eso tenemos que decirle que es un adicto, que es un enfermo. Ni bien si la persona reconoce su estado, reconoce que tiene un problema, por ende comienza a buscar ayuda. Pero ¿qué pasa si esa persona constantemente está creyendo decir que es un adicto? En el momento que venga la situación, la angustia, en el momento que venga el problema, la persona recurre a lo que cree que es. Entonces, si es un adicto, bueno, ¿qué hace el adicto? Consume. Entonces, eso va para el adicto y va para todos. Nosotros reaccionamos conforme a lo que creemos que somos. Entonces, al momento de la prueba, si creo que soy un débil, si creo que no puedo, entonces así como voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que soy un débil. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento de angustia, uno reacciona conforme a lo que cree de sí. ¿Vamos hasta acá? La pregunta, si es la droga, si es el consumo, el problema o el verdadero problema. Hay un ejemplo que a mí me sirvió mucho para entenderlo en mi caso y para poder explicarlo. Yo siempre digo que la droga, cuando viene una persona y dice que tiene un problema, que su problema es la droga, lo que le explicamos es que ¿vieron un iceberg alguna vez o saben lo que es un iceberg? Es una montaña de hielo dentro del mar. Pero si pueden ver, o si han visto en la tele alguna vez Titanic, esta película, que choca contra un iceberg, solamente se ve una puntita de hielo, se ve como una cúspide. Es eso lo que podemos ver nosotros. Pero debajo de eso hay toda una montaña enorme que va hasta kilómetros puede llegar a tener. La droga es eso. Simplemente lo que vemos es una puntita, pero en el fondo hay toda una cuestión mucho más gruesa. Entonces, conseguimos que no es la droga el problema, sino que la droga es un síntoma de una problemática de fondo mucho más compleja. La droga, o el consumo, mejor dicho, de sustancia de droga, es una forma errada de resolver un problema. Entonces tenemos a la persona que ha tenido traumas, una persona que tiene angustia, ahora vamos a profundizar esto, lo que explicaba recién, y al momento de tener un problema, al momento de tener que enfrentar algo, no aguanta esa angustia, no aguanta eso que tiene adentro. Entonces, ¿qué hace? Recurre al placer, y al placer inmediato. Esto es lo que genera la droga. ¿Por qué las personas se drogan? Se drogan justamente para sentirse bien, porque es algo que te hace sentir bien. Como el pajarito este que veíamos al principio. Picoteaba, y eso literalmente es así como funciona la droga. Al principio, ya sea marihuana, ya sea cocaína, ya sea alcohol, al principio el efecto, lo que nos causa es ese placer, esa sensación de tocar el cielo con las manos, de creernos superhéroes, y andamos así. Las primeras dosis o las primeras caminadas de la droga son así porque eso es lo que te hace sentir. Pero a medida que vas avanzando, a medida que vas consumiendo, ya tu cuerpo empieza a tolerar mucho más dosis, y digamos, si al principio te tomabas un vaso de vino y te emborrachabas con eso, si seguís consumiendo esa misma cantidad, con el tiempo tu cuerpo comienza a generar el hábito, comienza a generar hormonas que resisten esa cantidad, y ya cada vez vos necesitas más. Entonces ya el efecto no va a ser el mismo con un vaso, sino que vos vas a requerir y necesitar más. Con toda sustancia ocurre lo mismo. Entonces uno se va haciendo más resistente, por lo cual necesita mucho más
cantidad, pero ya el efecto comienza a ser menos, ya el placer no me es tan placentero como antes. Entonces, si al principio yo me drogaba con marihuana, ya estuve muchos años y la verdad que ya esto no me causa el mismo efecto que me causó al principio. ¿Qué hay más allá? A ver de qué se trata esto. Y así como vamos subiendo escalones y tenemos a personas que de repente empezaron con un cigarrillo de marihuana y hoy están con una adicción a la cocaína tremenda o a otras drogas o al alcohol. Entonces, si la droga no es el problema, si yo digo, bueno, de repente hay una persona que viene, bueno, confiesa y viene a buscar ayuda que tiene problemas de adicción. Manda, deja de consumir, deja de juntarte con esa gente, tira toda la droga que tengas en tu casa y listo, y no te vas a drogar más. No es así como funciona. Esa persona puede dejárselo, puede a la fuerza resistirse. Y ojo, porque hay muchos casos, sobre todo en el alcohol pasa cuando los grados de consumo, de adicción son muy fuertes, son muy severos. El dejar de un día para el otro, si quizá un colchón de medicación o sin un abordaje, puede ser dañino, contraproducente, hasta puede causar daños mortales, puede generar hasta infartos. Es muy severo lo que puede dejar. Entonces, de acuerdo al nivel de consumo, de acuerdo a la droga que se consume, es como vamos a abordar y cómo esa persona va a comenzar su tratamiento. Pero como les decía, no se trata de simplemente de sacar la sustancia y se acabó el problema. Porque esa persona deja de consumir droga, pero después tenemos que es un adicto a la pornografía, que es un comprador compulsivo. Entonces, le sacamos la resolución de esa angustia, porque la droga, el consumo, como les digo, es una forma de resolver la angustia, que lo que hace es calmar la angustia, pero no es resolver el problema. Y ahí es donde yo quería llegar. La droga, el consumo de droga, apacigua o calma la angustia, pero no resuelve la causa de esa angustia. Como les digo, sacarle a una persona solamente la droga, la sustancia, y si esa persona no resuelve la causa de su problema, va a terminar recurriendo a otras dinámicas, va a terminar consumiendo otras cosas. Entonces, el resolver la causa es lo que va a cambiar mucho la forma de abordar a una persona con este problema. No se trata del consumo. De hecho, nosotros trabajamos en un grupo de ayuda mutua que le decimos, son grupos que se sientan y bueno, hablan qué tal estuvo tu semana, y bueno, empiezan a contar su estado de ánimo, cómo están, y se va construyendo el grupo, entre todos lo vamos haciendo, cada uno va aportando algo, pero de repente una persona que viene por consumo de sustancia, lo que menos le preguntamos, quizás sí en un principio para saber, pero es si consumió o cuánto consumió, no nos interesa eso. De hecho, justamente la persona viene creyendo, concibiendo que ese es su problema. Y se traga la pared al decir, no es la droga tu problema, no es el consumo de droga tu problema, no es ese el problema. De hecho, ni me interesa cuánto consumiste. No nos interesa saber y qué cantidad. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa saber es la causa que te lleva a hacer eso. Porque si no, nos encontramos siempre en un círculo vicioso. Sacamos la sustancia, pero después vuelve a recurrir a la misma. Entonces, no solamente sacarlo de esa situación, de ese entorno, obviamente que hay un montón de cosas y factores que ayudan a que una persona modifique o pueda dejar de consumir, pero lo que tiene que hacer es construir nuevos hábitos. Como les decía, adicto es aquella persona que no habla. Ya hay un tips muy práctico para poder abordar a una persona. Entonces sabemos que no habla, una de las herramientas de la salida es enseñarle a hablar, y no hablo de hablar el idioma, el lenguaje, de hecho sabe, les hablo de ayudarlos a expresar, ayudarlos con herramientas prácticas a que puedan comunicar todo lo que ocurre en su mundo interior, a expresarlo, a expresar sus emociones, a que entiendan y a que aprendan a pensar. Una persona que consumió durante muchos años es una persona que tiene atrofiado prácticamente muchas partes de su cerebro. Otra cosa que también es una mentira, no sé si han escuchado a una persona que consume, que fuma o que toma droga, es una persona que está quemada, que se le queman las neuronas. Esto es una mentira, ¿por qué? Porque ya el hecho de que yo esté hablando y que ustedes están escuchando, neuronas dentro de ustedes están dejando de funcionar, pero al tener millones y millones se van regenerando. Y bien la droga, y depende también qué droga afecta al sistema nervioso central, lo afecta de una manera muy severa, pero no es que bueno, nos quema el cerebro y ya no hay vuelta atrás.
es un músculo que si no lo usamos con el tiempo comienza a atrofiarse, como un futbolista que tuvo una lesión y está 6 meses con la pata para arriba, después no va a volver a jugar al fútbol de un día para el otro como lo hacía antes, requiere una rehabilitación, un tratamiento, volver a mover. El cerebro es exactamente lo mismo. De hecho, una persona que consume o que tiene tendencia y esa dinámica de consumo, es una persona que, como le digo, que no consigue estar angustiado, no conoce lo que es la angustia. ¿Por qué? Porque al primer indicio de sentir angustia, de sentir malestar, recurre al placer inmediato. Entonces, si no tiene la sustancia, ha pasado, y me ha pasado a mí, cuando dejé de consumir, de repente, la otra vez explicaba, fue como que si un día para el otro me hubiesen pinchado así con una agujita y se explotó la burbuja en la cual estaba, es una anestesia que me había generado la droga durante muchos años. Entonces, cuando salí de esa burbuja, me topé de frente con la vida, con la realidad, con el problema, con la angustia, con la situación que estaba viviendo mi hermano, con la angustia que tenía mi mamá, y le digo, bueno, esta es mi vida, esta es mi realidad, tengo que enfrentarla, ya basta de esquivarla. ¿Por qué? Ahora vamos a ver los tipos de angustia y los problemas que hay y lo que ocurre cuando no confrontamos o no toleramos la frustración. Entonces, una persona que tiene dinámica de consumo, una persona que no ha aprendido a sufrir en cierta forma. Entonces, ante el primer indicio de angustia, ¿qué va a hacer? Recurrir a buscar placer inmediato. Y acá vamos entendiendo que no es muy diferente la dinámica que tiene un adicto a la dinámica que tenemos todos. A nadie le gusta sentirse angustiado, a nadie le gusta sentirse mal, porque automáticamente buscamos, a ver, ¿en qué encontramos placer? En la comida, encontramos placer en ver una película, en estar solo y llorar. Llorar muchas veces, esa persona que tienen tendencia melancólica, que le gusta estar solo y ponerse a una película y llorar. Son dinámicas que generan placer en cierta forma. Podemos encontrar placer en muchas cosas. Una persona que en juntarse con sus amigos, a comer un asado, una persona en jugar a un partido de fútbol, una persona que juega a los videojuegos. Entonces hay muchas dinámicas y muchas formas en lo cual uno recurre para el placer. El problema es cuando nosotros recurrimos al placer para calmar nuestra angustia. Eso es muy peligroso y es una dinámica que cada vez que nosotros encontramos placer en una situación, ya nuestro sistema psíquico ya generó una huella, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? De repente, y esto vamos adentrando en los niveles de consumo, el que consume esporádicamente, de repente se junta con sus amigos del secundario cada X cantidad de meses. Y se junta, está en la casa y de repente en medio del asado están tomando y uno arma un porro, un cigarrillo de marihuana y consume. La persona siente placer, se siente a gusto, se ríe porque te genera risa, te genera euforia. Entonces se va, sigue con su vida, él trabaja, está estudiando también. Pero en su psiquis él ya tiene un registro de algo que le produjo placer. Entonces, ¿qué pasa? De repente esta persona se está a punto de casar y su pareja lo deja. Un día para el otro, a un par de meses de casarse, lo deja. Entonces esta persona entra en una crisis de angustia tremenda, empieza a pasar el tiempo, no sabe cómo conllevar esta angustia, este sentimiento que tiene y recordó que en un determinado momento algo le generó extremo placer. ¿Qué hace esta persona? Fue y recurrió a lo mismo, después de los meses, pero no era una persona que consumía todos los días. Entonces, es muy peligroso, no solamente en la droga, sino en cualquier situación. Toda situación que me genere placer es potencialmente adictiva. Y podemos hablar hoy en día de un sinfín de cosas que son adictas y por cuales las personas tienen que rehabilitarse. Personas que compran compulsivamente, personas que pasan horas y horas frente a una computadora, frente a un televisor, personas que comen compulsivamente. Hay un montón de cosas digamos, de hechos y de acciones a las cuales recurrimos placer. Entonces, cada situación que me genera placer es peligrosa. ¿Por qué? Porque ya me está enseñando cómo evitar el sufrimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿debemos evitar el sufrimiento? ¿Está mal sufrir? Para nada. De hecho, yo considero que una de las cosas por las cuales yo recurrí, a ver, de mis hermanos, somos 3 hermanos. Los 3 tuvimos exactamente los mismos problemas. Los 3 tuvimos padres que se separaron, vivimos problemas, vivimos una depresión de mi mamá, vivimos muchas cosas, que no viene al caso ahora.
Pero mis dos hermanos de repente no tomaron la misma decisión que tomé yo, no recurrieron a lo mismo. Entonces, ahí entendemos cómo se mueve, cómo cada uno puede resolver la angustia de diferentes formas. Ellos desarrollaron recursos psíquicos desde muy chicos, cosas que les enseñaron a sufrir, cosas que les enseñaron a padecer o a transicionar momentos difíciles de la vida sin recurrir a una situación o un estado de placer. Entonces yo no, yo de los tres tuve un accidente desde muy chiquito, era bebé, me caí y tenía convulsiones desde chico. Entonces eso generó que mi mamá constantemente esté encima mío. Desde muy chiquitito hasta el día de hoy, que ya la amo con todo mi corazón, pero siempre ha sido como muy sobreprotectora. Y esa actitud que ella tuvo para conmigo, que ella intentaba hacer lo mejor, intentaba cuidarme, pero hacía que cada vez que yo tenía una adversidad, tenía algo, siempre estaba mi mamá para resolver, para ayudarme en el momento. Entonces tenía un problema en la escuela y si no eres mi mamá, eres mi papá. Ahí están para defenderme, para enfrentar a los profesores, para enfrentar lo que tenga que hacer. Pero de repente, un día para el otro, me fui a estudiar, me fui de mi casa y ya no tenía a mi mamá, pero tenía los problemas. Entonces, ¿qué pasó cuando empecé a tener problemas? Cuando tenía que empezar a enfrentar ciertas cosas. Y yo ya me había acostumbrado a una persona que siempre responda por mí. Entonces, esa forma que tuvo mi mamá de ser conmigo, con toda su buena intención y con todo su amor, hizo que yo no desarrollara ciertos recursos que necesitaba para enfrentar, para hacerme seguro, para entender que podía, que tenía la capacidad de enfrentar miedo, de hablar con una persona, de ser un hombre responsable. Entonces, me costó mucho creerme que era una persona capaz, porque una persona que sobreprotege a otra es porque en el fondo está creyendo que esa persona es incapaz. Esa es la dinámica de sobreprotección. Cuando una madre, y hablo porque las madres por lo general se da esto, tienden a sobreproteger a sus hijos, en el fondo no los ven capaces o no creen que son capaces de, por eso salen a la ayuda, al auxilio. Entonces, el no haber desarrollado ciertos recursos desde muy pequeño, yo una persona que decía ay, ahí tenía mi mamá, una persona que decía quiero esto, él lo tenía. Entonces, ¿cómo voy a aprender a sufrir o a tolerar la angustia si cada vez que siento angustia ahí estaba mi mamá o quien sea para calmar mi angustia? Entonces, creciendo de esa forma, crecí sin este recurso psíquico que se llama tolerancia a la frustración. Entonces, como les decía, en casa los tres tuvimos los mismos problemas, pero yo fui el que terminé recurriendo a esta situación, a este mundo. Y ni hablar el placer que te genera y los tipos de drogas, son placeres extremos. Aquel que se droga no le va a decir, a ver, la droga es mala, ya sabe que la droga es mala, pero es tanto el placer que te genera o que le genera, que es muy difícil muchas veces quitarlos de esa situación. Y lamentablemente tienen que llegar a tocar fondo, como me pasó a mí, como les pasó a muchas personas y a la mayoría, para darse cuenta que tienen un problema. ¿Saben a veces la cantidad de personas que pasaron por al lado mío y me dijeron, se te está yendo la mano, che, fíjate? Y personas que consumían también, pero esa persona veía que a mí se me iba la mano, además, y no, lo manejo, yo puedo. Las veces que tiré droga en el inodoro dije, listo, yo puedo, yo dejo, porque me hacía mal, yo no quería más. Y a los 2 días estaba otra vez de vuelta, lo mismo, comprando, recurriendo, robando, porque ya es algo que también es muy costoso y, digamos, puede trabajar, puede hacer un montón de cosas, pero el adicto se va armando artimañas y va armando todo un mundo para llegar a conseguir. Perdón, ¿puedo intervenir? No, ahora no, si puede ser para al final. No, porque después lo pierdo. Si querés, anotalo y al final vamos a tener un tiempito para hacer. Pero así no me pierdo el hilo, ¿puede ser? Entonces, uno va generando un montón de hábitos y de dinámicas que te van conduciendo instantáneamente a buscar placer. ¿Siento angustia? ¿A dónde recurro? Al placer.